Soy José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Estamos compartiendo un mensaje acerca de Esther. Ya lo tenemos compartiendo más de una semana, casi son 2 semanas yo creo ya. Y este mensaje lo comparto porque Esther tiene tantas revelaciones, misterios envueltos allí en ese libro pequeño. Esther es un libro de total de 10 capítulos. Y varios de esos capítulos quizás tú lo lees y dices, ¿para qué está esto aquí? Esther es uno de los libros históricos de la Biblia. Y en Esther también encontramos mucho acerca del pueblo judío, pero también encontramos mucho acerca de nosotros cristianos a través de la historia de Esther. Y hemos estado compartiendo las últimas semanas mucho acerca del primer capítulo y el segundo capítulo. En el primer capítulo encuentras que Esther es llevada por un eunuco llamado Agai, y la cuida a ella mientras ella se prepara para ser presentada delante del rey Asuero. Y el rey Asuero, les dije en otra ocasión, que representa a nuestro Dios Padre Celestial, el creador de todas las cosas. Esther todavía no se llama Esther en este primer capítulo. El segundo capítulo se llama ella Hadasa, y luego se le da el nombre Esther. Y encontramos que Hadasa es pariente de uno llamado Mardoqueo. Mardoqueo la cuida a ella, no es su papá, es un pariente, porque los padres de Esther murieron cuando vinieron los de Babilonia a saquear a Jerusalén. Cuando lo hicieron, ahí murieron los padres de Esther, de Hadasa. Y luego de ahí entonces Mardoqueo la cuidó. Hay una película de Esther que salió al teatro hace unos años atrás. Te recomiendo que la veas. Es muy bonita la película y trata mucho de los temas que están aquí en la Biblia. No es verso por verso exactamente todo lo que dice, es una dramatización, pero es bonita y te va a gustar. Entonces cuando vemos a Esther y su pariente Mardoqueo representa a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es 3 en 1: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre es Asuero. El Padre en esta historia es Asuero. El Hijo es Mardoqueo. Y el Espíritu Santo en esta historia es el eunuco Agai. Y encontramos este eunuco en el capítulo 2. Pero antes de ir ahí, quiero hablarles de otros eunucos que estuvieron delante del rey en el tiempo en el cual el rey Asuero estaba ligado con otra pareja antes de Esther, y esta fue Vasti. Y Vasti, ya les dije que significa hermosa. Vasti es una representación de Lucifer, y Vasti se rehúsa a venir ante el rey y por eso es quitada del reino. Y entonces, ¿quiénes son los que le hablan al rey acerca de Vasti? ¿Qué hacer con Vasti? Son los 7 príncipes que están delante del rey, que le dicen a él, los sabios que estaban con él. Esther capítulo 1 verso 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos y que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, y yo he escrito los nombres de ellos aquí: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. Estos 7 estaban delante del rey, y ellos aconsejaron al rey acerca de qué hacer con Vasti. Carsena, cuando vas al hebreo original, significa ilustre. Setar, el otro eunuco, significa estrella. Admata, el tercer eunuco, significa un testimonio para ellos. El cuarto eunuco, Tarsis, significa piedra o piedra manchada, o también significa pulir algo.
Meres, el próximo, significa alto o altísimo. Marsena significa digno. Memucán, el último de los 7 príncipes allí, significa meritorioso. Estos 7 príncipes delante del rey le aconsejan acerca de qué hacer con Vasti y la sacan del reino. Pero cuando miras el nombre de cada uno de estos, te recuerdan solamente uno. Ilustre. ¿Quién es como una estrella? ¿Quién es un testimonio para ellos? ¿Quién es una piedra manchada? ¿Quién es el que vino a pulirnos en su sentido? ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el digno, el único meritorioso? Jesucristo. Pero estos 7 también encontramos que nos dan una imagen de los 7 espíritus de Dios, que los encuentras en el libro de Isaías, capítulo 11. Y si quieres ir a Isaías conmigo, Isaías capítulo 11, brevemente, para no pasar mucho tiempo allí. Pero Isaías capítulo 11, verso número 2. Voy a empezar desde el verso número 1. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Es otra historia muy bonita en el libro de Samuel. Vamos a leerla en otra ocasión. Pero Isaí es su padre. Y dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, porque ciertamente Jesucristo es descendiente de Isaí y de David, su hijo, que llegó a ser el primer rey, el segundo rey de Israel. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice en el verso número 2, reposará sobre él, se reposará sobre este que es un descendiente de David, que es Jesucristo, una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará sus raíces, y reposará sobre él, sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia. Aquí está inteligencia. Este es espíritu de consejo. Espíritu de poder es aquí. Ok. Entonces, espíritu de conocimiento es aquí. ¿Okay? Y finalmente dice que también habrá en él un espíritu de temor de Jehová. Podemos ver que hay 7. ¿Okay? Ahí están los 7. Ahora, vemos también en la Biblia que los números se usan muy frecuentemente, y como que hay cierto patrón a veces. Si te das cuenta y estudias, te das cuenta como los números siempre se usan en ciertas situaciones. Y cuando estudiamos la Biblia y nos profundizamos en ella, aprendemos que estos números significan cosas. El número 1 significa Dios es Dios, Dios es fiel. El número 2, cuando lo ves en la Biblia, cuando hay algo que pasa 2 veces, por ejemplo, como José, el rey que estaba en el tiempo de José, que tuvo un sueño 2 veces, y José le responde al rey, ese sueño, al haberlo tenido por 2 veces, significa que Dios va en serio, y lo dice José en la Biblia. El mismo da y significaba el número 2, Dios va en serio, es una confirmación de algo que Dios está haciendo. El número 3 quiere decir que Dios está dando algo y te está pidiendo algo de vuelta, te está pidiendo algo a cambio. Y sabemos que Dios es 3 en 1, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué nos dio? Nos dio el Hijo. ¿Y qué nos está pidiendo a cambio? Nuestro amor. Nos está pidiendo a cambio nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él, nuestra adoración. El número 4. El número 4, cuando lo ves en la Biblia, significa que hay un proceso, hay algo que está pasando, alguna dificultad.
Por ejemplo, Pedro estuvo rodeado de 4 guardias, cerrado en una celda, y eso se encuentra en el libro de Hechos. Pero cuando lo ves allí hay 4. Cuando ves a Moisés, pasa en el monte 40 días, 4 por 10, 40. 4 significa proceso, una dificultad. 5 es el número de promesas y también se reconoce como el número de la gracia de Dios. 6, decisión. Cuando ves el número 6 hay una decisión. Al 6º día hizo Dios al hombre y hizo una decisión de aún así comprometerse a crearlo y también redimirlo, porque él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Lo voy a crear, me va a fallar, ¿para qué crearlo? Mejor no, vamos a hacer robots mejor. Pero él no hizo eso. Él hizo una decisión de crear al hombre aún que le iba a fallar, porque sabía que al redimirnos íbamos a agradarle por fe, porque eso es lo que quiere. Es lo único que agrada a Dios, es fe. Es lo único que agrada a Dios. Él hizo esa decisión muy sabiamente. Y el último, número 7, cuando lo ves en la Biblia, significa perfección. Sí, hay más números. No lo quiero dejar el día de hoy porque tengo muy poco tiempo para enfocarme. Pero el número 1, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, vemos que hay 7 príncipes que el rey consulta con ellos en Esther capítulo número 1, verso número 14. Ahí están los 7 príncipes que consultan con él. Pero también vemos que hay 7 eunucos. Los 7 eunucos son diferentes. Estos 7 eunucos, el rey al principio los llama, porque los eunucos son los que van y trabajan con las mujeres, que el rey las cita a ellas para venir ante su presencia. Y él las cita a ellas por medio de esos 7 eunucos, y esto está en el verso número 10. Los 7 eunucos son Meumán. Meumán significa fiel. Fíjate la interesante correlación entre estas 2 cosas. Vista significa porción o despojos. Arbona significa uno que va sobre asno o que maneja asnos. Victa quiere decir lagar, o sea, un lugar donde se pisotean uvas. Abacta quiere decir dádiva de Dios. Setar quiere decir estrella. Y el 7º de los eunucos se llama Carcas, que quiere decir severo. Yo tomé los eunucos que están en ese orden en el verso número 10 y tomé a los príncipes que están en un orden al revés en el verso número 14, y yo los puse al revés porque hay una relación entre estos 7 y te das cuenta, porque por ejemplo mira el 6º, los 2 significan estrella. El 6º, el primero fiel. El primero de los, vamos a poner aquí arriba qué significa esta columna. Esta columna son los eunucos. Esta columna son los príncipes. Esos son los significados numéricos. Entonces, fiel, meritorio, porción, despojos, digno, sobre asno, altísimo. Ahora, sabemos que cuando vemos esos 7 eunucos, todos ellos también representan al Señor Jesucristo. Todos ellos, Jesucristo es fiel. Jesucristo es nuestra porción. Él es lo que Dios nos ha dado a nosotros, es mi porción. Sobre asno, cabalgó sobre asno cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Lagar, ciertamente como uvas bajo pies, él fue pisoteado y murió por nosotros, y ese jugo de uva representando la sangre de Jesús. Abacta, dádiva de Dios, él es la dádiva de Dios para nosotros.
y en otra ocasión les di muchos versos bíblicos. Vayan a los otros videos que están en el web, en gatewayalcancehispano.com, y allí pueden ver más información de otros versos que les di y les compartí para ayudarles a ustedes ver cómo Jesucristo es la dádiva de Dios. Lo dice la Biblia. Estrella, dice la Biblia que Él es la estrella de la mañana. Y severo, ¿sí? Jesucristo, Dios es severo. Severo con el pecado. Él es severo. Ahora, vemos ahora, cuando vimos anteriormente el libro de Isaías, capítulo 11, verso número 2, que hay 7 espíritus. Hay espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Temor de Jehová. Mira algo interesante aquí. ¿Puedes ver aquí debajo? ¿Logras ver aquí debajo? Voy a mover esto para que se pueda ver mejor. Espíritu de temor de Jehová. Vamos a concentrarnos en este por ahora. Vamos a ir mirándolo uno a uno cuanto podamos, porque nos queda poco tiempo. Espíritu de temor de Jehová. Severo. Carcas, Carcena. Parecen 2 nombres diferentes, ¿ok? Ahora Setar, una vez más, parecen 2 nombres diferentes. Están escritos de una diferente manera en la Biblia, en los 2 casos, aunque suenan parecidos. Setar, ¿verdad? Adbacta, Admata, suenan un poquito parecidos, ¿verdad? Arbona, Meres, esos no suenan parecidos. Vista, Marcena, tampoco parecidos. Meumán, Memucán, sí suenan parecidos. Sí suenan parecidos. Y hay muchas ocasiones en la Biblia donde hay nombres que se nos dan en un capítulo, en un libro de la Biblia, y luego más tarde vemos el mismo nombre otra vez en otro libro de la Biblia, y son escritos de diferente manera. Por ejemplo, Isaías. Hay otros lugares donde le dice Esaías. Jesús se escribe Jesús en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento vemos el mismo nombre y ahí le dicen Josué, y es el mismo nombre originalmente, es Yeshua, y el mismo Yeshua es el nombre de Josué y también es el nombre de Jesucristo. O sea que hay muchas ocasiones en la Biblia donde nombres son escritos de diferentes maneras, pero es la misma persona. Y cuando vemos aquí a Carcas, severo, y Carcena, ilustre, y vemos también a Victa, los dos estos les puse un círculo a su alrededor, porque encontramos algo que sucede al final del capítulo 2 de Esther, y justamente después de que se revela que Esther ha sido escogida como la que va a reemplazar a Vasti. Vamos a Esther capítulo 2. En Esther capítulo 2 dice aquí, en el verso número 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Hay mucha revelación aquí, no quiero irme muy profundo ahora, pero vamos a ir a lo que vinimos. Verso 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Y luego el rey hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y se disminuyó los tributos que se les cobraban a las provincias. En honor a Esther, se le disminuyó los tributos a las provincias.
Ya no más el rey era tan severo con las provincias. Interesante, ¿eh? Porque Esther representa a la iglesia. Esther nos representa a nosotros. Y cuando nosotros hemos sido coronados delante del Rey, nuestro Dios Padre Celestial, nosotros se nos extendió gracia, favor inmerecido. No merecíamos tal favor de parte de Dios. Y Esther no era una que era nacida del pueblo del rey Asuero. Muy importante reconocerlo, porque Esther era nacida del pueblo judío. Pero en muchas ocasiones en el capítulo 2 nos dice que Esther no le revelaba a nadie de dónde era. No le revelaba a nadie. Pero algo pasó. Por alguna causa se enojaron ciertas personas. Dice aquí en el verso número 19, cuando las vírgenes, estamos en Esther capítulo 2, verso 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, como sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, cuando era más niña. En aquellos días, estando Mardoqueo, estando sentado a la puerta del rey, se enojaron. Bigtán y Teres. Bigtán significa un lagar, un lugar de donde se pisotean uvas. Es el nombre muy parecido a Bigtán, que es un lagar donde se pisotean uvas. Y también estaban allí enojados con el rey Teres. Ahora, Teres significa estricto, severo, fuerte. Es justamente el significado de Carcas. ¿Ok? Los dos de ellos se presentaron, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado por cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Estos dos murieron. El severo murió. El que fue pisoteado murió. Jesucristo murió. Y lo que era severo en contra de nosotros, los mandamientos de Dios, la ley, que era imposible para nosotros cumplirla, fue cumplida. Y es reconocida en el día de hoy, en el Nuevo Testamento, lo puedes encontrar como la ley del pecado y de la muerte. Porque por esa ley no podemos alcanzar, es imposible nosotros alcanzar el favor de Dios por medio de cumplir la ley, porque siempre fallamos. El que vino a morir por nosotros, Jesucristo, fue pisoteado como uvas, y su sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. La severidad de la ley. La ley no se abolió. Él no vino a abolir la ley, pero Él sí vino a cumplirla, porque nosotros no podíamos cumplirla. Y ahora, con gratitud a Él, que cumplió la ley y también pagó la deuda que nosotros debíamos, por gratitud a Él, le adoramos. Y con su Santo Espíritu dentro de nosotros, ahora somos capacitados por medio del Santo Espíritu para poder agradarle a Él. ¿Y cómo le agradamos? Cumpliendo la ley. No estoy diciendo que no la cumplamos, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 exactamente cómo agradarle a Él. No es cumpliendo la ley que se le agrada. Se le agrada con fe en el Hijo de Dios. Con fe en el Hijo de Dios, poniendo nuestra mira en aquel que nos salvó de nuestra incapacidad. Pues la mira en Él nos capacita, porque Él entonces nos derrama su Espíritu Santo
Y ese Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, me quedan 2 minutitos. En Efesios capítulo 4, dice que ese Espíritu Santo, vamos a Efesios capítulo 4, rápidamente. Efesios capítulo 4. Aquel que murió por nosotros también descendió. Dice en el verso, capítulo 4, verso 9. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, solamente por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por medio de estos 5 roles que el Señor Jesucristo nos dio, porque de estos 7 espíritus, en un sentido, vemos como si fuese que dos cayeron. Ahora sabemos que Dios no muere. Por eso este tema es tan complicado. Pero hay tanta revelación acerca de la gracia de Dios aquí que no podemos ignorarlo. 2 fueron apartados. Murió por nosotros. Era importante que lo haga. Y la severidad de la ley se nos echó a un lado. Ahora tenemos mejores promesas. Mejores promesas en Jesucristo, en nuestra fe en Jesús. Y al Él subir, nos derramó a nosotros su Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Y su Espíritu Santo entonces nos revela que ahora tenemos 5 roles en la iglesia. 5, mira qué interesante, 5. 7. 2 son quitados, quedan 5. Esos 5, dice en Efesios capítulo 4, verso 11, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 son representados en tu mano. Tú tienes 5 dedos en tu mano. El apóstol es representado por el dedo pulgar, porque el apóstol puede fluir como los otros 4. ¿Cuáles son los otros 4? El profeta apunta el camino a Dios. El evangelista, el dedo más alto, es como uno que sale afuera, uno que no se puede quedar abajo, sale afuera. El evangelista no se puede quedar en las 4 paredes, sale afuera. Siempre está afuera predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con la gente. No se puede quedar aquí solamente. Ese es el evangelista. El pastor, el dedo del anillo, es como casado a la iglesia. Es el que está comprometido con la iglesia. Siempre está aquí, siempre apapachando la iglesia, siempre con la iglesia, siempre ayudando a la iglesia en todo, llevándola a las aguas de reposo, llevándola a los lugares de delicados pastos. La iglesia siendo como un rebaño de ovejas. El pastor casado con la iglesia. Y el maestro parece ser el menor de todos. Pero a pesar de todo, es siempre importante. El maestro es siempre importante porque es el maestro que te revela conocimiento, que te revela cosas que no podías conocer, que te revela cosas que ahora podemos ver. Y quiero hacer estas líneas están un poquito difíciles de entender. Pero fíjate cómo el maestro es el que te revela cosas. El maestro te revela cosas y estrella espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento. El maestro le gusta buscar y entender cosas profundas, revelaciones, y venirlas y compartirlas con la gente. Es el rol del maestro. Y mira cómo se relaciona. El dedo número 5. Este dedo el más pequeño se relaciona con Zetar. El dedo del pastor lo estoy relacionando con Almata. El evangelista lo relaciono con Merez. Nos damos cuenta que Victa y Carcas
no están aquí, ¿ok? Bigta y Carcas sería, y no están aquí. No están aquí, pero cuando vas al Antiguo Testamento, y ya te dejo con esto, cuando vas al Antiguo Testamento y miras como los israelitas tuvieron que luchar con gigantes, entre ellos habían algunos gigantes que tenían 6 dedos, 6 dedos, o sea que tenían un 6º dedo. Y sabemos que estos gigantes eran de parte de Satanás, que venían a tratar de destruir al pueblo judío, como siempre lo quiso hacer desde un principio, desde antemano, desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo. Quiso tratar de destruirnos y el Señor no lo permitió, sino que nos mostró favor. Y mira cómo ese 6º dedo, este 6º dedo, lo tengo aquí, porque el séptimo estaría aquí. Y eso es otra cosa, es para otra ocasión, vamos a compartir otra ocasión. Pero este 6º dedo, severo. El enemigo siempre quiso mentirnos. Tú tienes que seguir la ley. Y si no sigues la ley, no va. El Señor no se agrada de ti, porque no puedes cumplir la ley. Ciertamente es verdad. No podemos cumplir la ley. Pero el enemigo de esa manera es tan sutil y de esa manera te engaña, usando la verdad, para hacerte pensar que no tienes el favor de Dios. Y esa es la mentira más grande del diablo. Hacerte pensar que no tienes el favor de Dios. Pero te doy a entender que el favor de Dios está sobre ti. El Espíritu de Jehová está sobre mí para anunciarte a ti esas buenas nuevas. Que el favor de Dios está sobre ti. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicarte a ti buenas nuevas. Para que no estés abatido. Para que te des cuenta que el Señor no quiere ser severo de esa manera contigo ya. Sino que como dijo en el libro de Esther hace un momento, se disminuyeron los tributos a las naciones que estaban sometidas al rey. Se les disminuyeron los tributos. El Señor ha disminuido en un sentido los tributos a ti. No quiere decir que ahora vayas a pecar, pero lo que quiere decir es que Él ha quitado de ti ese peso de la ley y lo cargó Jesucristo. Jesucristo es ese buey que cargó ese peso de la ley, que sobre ti no podías llevarlo, pero Él lo cargó para que tú ahora puedas ser libre de ese peso y ser libre en verdad. Y ahora ligera es tu carga, como dice el libro de Mateo, ligera es tu carga. Llevad sobre ustedes mi yugo, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El diablo siempre quiso imponerte esa severidad, pero el Señor la quitó. Y así mismo, de esa misma manera, él mismo vino con los israelitas para destruir a esa severidad de sobre el pueblo que somos nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir más la próxima vez, miércoles, ven, porque les voy a dar más información acerca de lo que estoy compartiendo aquí. Se van a gozar la palabra. Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón.